Bienvenidos a las lecciones de Escuela Sabática, el libro de Marcos. Escuela Sabática para adultos, alumnos y maestros. Tercer trimestre 2024. Lección número 2. Un día en el ministerio de Jesús. Bosquejo del estudio. Dale me gusta, suscríbete, comparte el repaso de la lección de Escuela Sabática y déjanos tu comentario de la lección. Y les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Marcos 1:17. He vivido en 2 continentes, África, Malawi, y América, Estados Unidos y Brasil. Una de las cosas que aprendí acerca de mi propia cultura estadounidense fue, el hecho sorprendente de que quienes poseen más dispositivos para ahorrar tiempo son quienes menos tiempo tienen para los demás. Ocupados. Demasiado ocupados para conversar o relajarse, siempre en movimiento, siempre mucho para hacer. Si eso se parece a tu propia situación, bienvenido al club. La vida moderna es ajetreada, los dispositivos que ahorran tiempo, teléfonos, computadoras y muchos otros dispositivos, no han reducido nuestra carga de ocupaciones. La vida antes de la era industrial era más lenta y la gente parecía tener más tiempo para estar con los demás. Pero el primer capítulo de Marcos da la impresión de que Jesús tuvo una vida muy ajetreada. ¿Cómo hacía para mantenerse sereno? Analicemos un día en el ministerio de Jesús. Actividades especiales. Llamar discípulos. Lee Marcos 1:16 al 20. ¿Quiénes eran los hombres a los que Jesús llamó como discípulos y cuál fue su respuesta? Andando junto al mar de Galilea, Jesús llamó a Simón y a Andrés su hermano, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Vio también a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca que remaban las redes, los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca, le siguieron. Marcos se caracteriza por su brevedad. Si no consultáramos los otros evangelios, podríamos llegar a conclusiones erróneas sobre este llamamiento. Esta no era la primera vez que estos hombres se encontraban con Jesús. Como seguidores de Juan el Bautista, habían oído sus palabras acerca de Jesús, y lo habían seguido. Los primeros en hacerlo fueron Andrés y Juan, seguidos de sus respectivos hermanos, Juan 1:35 al 42. Jesús predica desde la barca de Pedro, y luego se realiza una pesca milagrosa. Las redes de los 4 hermanos casi se rompen por la cantidad de peces, Lucas 5:1 al 7. Mientras Jacobo y Juan reparan las redes, Pedro cae ante los pies de Jesús, Lucas 5:8 al 11. Jacobo y Juan dejaron a su padre al frente del negocio familiar, y Pedro y Andrés dejaron su medio de vida para ser ganadores de almas. Al obedecer al llamado de Jesús, cambiaron su vida, y la vida del mundo entero. Reflexiona acerca de por qué estos hombres dejaron todo inmediatamente y siguieron a Jesús, Marcos 1:16 al 20. El Evangelio de Juan completa el cuadro, lee Juan 1:29 al 42. Parece que los hermanos eran seguidores de Juan el Bautista y escucharon su proclamación de que Jesús era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Ellos encontraron a Jesús y pasaron tiempo con él cerca del río Jordán. En consecuencia, su aceptación del llamado de Jesús al ministerio no fue una reacción alocada o impensada, sino algo que habían considerado detenidamente. ¿Por qué no aporta Marcos más detalles? Probablemente, para destacar el poder de Jesús y su llamado. Dios te ha estado llamando, siempre el llamado de Dios implicará tener que dejar algo o a alguien. Estos hombres no solo dejaron las redes sino también a su padre. Lo vemos sencillo, pero no es sencillo. Dejaron lo que más les apasionaba y lo que más querían. Pero lo hicieron por algo mucho más elevado, un llamado a salvar personas del pecado, la miseria y la muerte. ¿Qué has dejado por Jesús? Sin embargo, el llamado no es simplemente a dejar cosas, es también a cumplir la misión de salvar a otros. Fuimos llamados a salvar. ¿Por qué dejar que la esposa se pierda, los hijos, los vecinos y amigos o particulares? Teniendo en nuestras manos la clave de su llamado. Actividades en sábado, un inolvidable servicio de adoración. Lee Marcos 1:21 al 28. ¿Qué experiencia inolvidable tuvo lugar en la sinagoga de Capernaum, y qué verdades espirituales podemos recoger de este relato? La mayoría de los cristianos atesora momentos inolvidables de su senda cristiana, la decisión de seguir a Jesús, el día de su bautismo, un poderoso sermón durante el cual experimentaron profundamente la presencia de Dios. Algunos de estos momentos pueden no solo ser inolvidables, sino también transformadores. Esa pudo haber sido la experiencia de algunos en Capernaum aquel sábado descrito en Marcos 1. Los evangelios dejan claro que acudir a la sinagoga el sábado era una costumbre de Jesús, no un hecho aislado. Lucas 4:16. ¿Cómo reaccionaron las personas ante la predicación de Jesús? Marcos 1:22.
Y admiraban su enseñanza, porque les enseñaba con plena autoridad y no como los escribas. Marcos 1:22. Pero no todos estaban contentos. El enemigo decidió interrumpir el servicio, esperando anular la influencia de Jesús. Marcos 1:23 al 26. Una rápida intervención hizo que las personas quedasen aún más influenciadas por Jesús. Marcos 1:27 al 28. 3 hechos destacan de esta historia. 1. Había un demonio en la iglesia. Hay cizaña en la iglesia, y no podemos distinguirla. Mateo 13:24 al 30. Uno espera encontrar personas y cosas santas en un ambiente de adoración, no impureza e impiedad. Por lo tanto, hay en esta historia un marcado contraste entre las fuerzas del bien y las del mal. Podemos ver aquí la realidad del gran conflicto. 2. El demonio sabía quién era Jesús, y buscó la forma de neutralizar su influencia. 3. Jesús le ordenó callar. No era el momento para declararse abiertamente como el Mesías. El llamado de Jesús a guardar silencio acerca de quién es Él. Los eruditos llaman a esto el secreto mesiánico. El llamado de Jesús al silencio tiene sentido al considerar las connotaciones políticas propias de las expectativas mesiánicas de su tiempo. Era riesgoso ser un Mesías. No obstante, junto con los llamados al silencio se encuentran las inconfundibles revelaciones de quién es Jesús. Lo que resultará claro con el tiempo es que la identidad de Jesús no puede ser ocultada, y la verdad acerca de quién es Él se convierte en el centro del mensaje del Evangelio. Las personas no solo necesitan saber quién es Jesús, sino también tomar una decisión sobre cómo responderán a su venida y lo que significa para ellas. Al tratar de dar testimonio a otros, cuando podría ser prudente no presentar todo lo que creemos acerca de la verdad presente? No siempre toda la verdad debe ser dicha en cualquier momento y lugar. Saber la verdad no quita ser prudentes. Tampoco se trata de no decir la verdad, sino entender que el momento y el tiempo indicados llegarán. No es nuestro tiempo y lugar, sino el de Dios. Dios dará esas condiciones. Más ministerio sabático. ¿Sanar? Lee Marcos 1:29 al 34. ¿Cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro, y qué lecciones espirituales podemos extraer de este relato? Mientras preparaban la mesa, le hablaron a Jesús de la suegra de Pedro, atacada por fiebre. Marcos 1:30. Una vez sanada, esta mujer se dedicó a servir a los convidados. Marcos 1:31. Los beneficios que Jesús nos imparte provocan en nosotros el deseo de compartirlos con los demás. El milagro del endemoniado fue el tema de conversación en muchos hogares de Capernaum. De modo que, al acabar las horas sagradas del sábado, puesto el sol, trajeron a muchos enfermos a Jesús para que los sanase. Marcos 1:32 al 34. El hecho de que el escritor del Evangelio no diga a sus lectores que la gente esperó a causa de las horas sabáticas para recién entonces acudir allí indica que él daba por sentado que sabían acerca del reposo sabático. Este rasgo del Evangelio de Marcos es consistente con el hecho de que sus lectores observaban el sábado. ¡Qué alegría! ¡Qué gritos de alabanza resonaron en la casa de Simón! Y no solo los sanados alababan, Jesús mismo se regocijaba en traerles sanidad. ¿Te hace feliz cuando llega un nuevo creyente a la iglesia? ¿Actualmente estás ministrando personas para Jesús o no te apasiona nada en la iglesia? ¿Te sientes cansado o cansada con lo poco que has hecho? Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Esa era la felicidad de Jesús y debería ser la nuestra. Eso es vivir una vida con un verdadero propósito para Dios. El secreto del ministerio de Jesús. Actividades cotidianas: orar, predicar y sanar. Lee Marcos 1:35 al 39. ¿Qué importantes lecciones pueden ser extraídas de lo que Jesús hizo aquí? El texto dice que levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Además de orar, el texto dice que lo buscaban para que les predicase, y recorría toda Galilea predicando en las sinagogas y echando fuera demonios. Jesús se levantó antes del amanecer y fue a un lugar desierto, tranquilo, para orar. Marcos 1:35 destaca la oración como el foco de la acción de Jesús. Todas las otras formas verbales que forman parte de esa declaración se encuentran en un formato resumido: se levantó, salió, se fue, todas expresadas mediante el tiempo verbal conocido en griego como aoristo, indicando así acción completada. Pero el verbo orar está conjugado en tiempo imperfecto, una forma usada para expresar, particularmente aquí, un proceso en curso. Él estaba orando, seguía orando. El texto destaca también cuán temprano se levantaba Jesús para orar, lo que implica que el tiempo que dedicaba a orar a solas era considerable. A lo largo de los evangelios, se nos presenta a Jesús como una persona de oración, ver Mateo 14:23, Marcos 6:46 y Juan 17.
Este parece ser uno de los secretos del poder del ministerio de Jesús. Si queremos ver cambios significativos en nuestras vidas, en la iglesia y en la vida de las personas con las que nos relacionamos o les estamos predicando, necesariamente necesitamos dedicar más tiempo a la oración. Nuestro ministerio en la iglesia es espiritual, no es haciendo más cosas que somos espirituales, es teniendo más comunión con Dios que somos más espirituales. Pero la espiritualidad no es solo oración, también es misión. Una persona verdaderamente espiritual ora y también cumple la misión. La oración tiene que llevarme a la misión. A ver las necesidades de las personas para ayudar a suplir esas necesidades. La oración y la misión van de la mano. Jesús no actuaba por propia iniciativa. Como era habitual, había ido primero a hablar con su Padre para que le dijese qué tenía que hacer aquel día, Marcos 1:35, y Juan 8:28. Cada día Jesús acostumbraba a buscar a Dios en oración y nos invita a imitarle, Marcos 6:46, Lucas 3:21, 5:16, 9:18, 11:1, 18:1. Ante situaciones especiales, dedicó incluso noches enteras a la oración, Lucas 6:12 al 13, Mateo 14:21 al 23. Lee Lucas 6:12. ¿Qué nos enseña esto acerca de la vida de oración de Jesús? El texto dice, en aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Muchos cristianos han establecido momentos específicos para la oración. Esta práctica es correcta y provechosa, pero también puede volverse una rutina, algo que se hace casi sin pensar. Una manera de salir de un molde preestablecido es cambiar ocasionalmente el momento dedicado a orar o orar a veces durante más tiempo. El punto es no encerrarse a uno mismo en una especie de fórmula invariable. Pedro y sus compañeros no fueron con Jesús al lugar de oración. Probablemente conocían el sitio, pues lo encontraron allí. Su observación de que todos estaban buscando a Jesús era una sugerencia de que extendiera la emocionante experiencia del día previo, y siguiera sanando y enseñando. Sorprendentemente, Jesús se niega a ello y señala hacia un campo de servicio más amplio en favor de otros lugares. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Marcos 1:38. Si Jesús mismo necesitó dedicar tanto tiempo a orar, ¿cuánto tiempo deberíamos nosotros pasar en oración? ¿Qué nos dice el ejemplo de Jesús acerca de ello? ¿Acaso no debemos nosotros, como Jesús, buscar cada día a Dios en oración para conocer su voluntad? Ante situaciones especiales y no especiales, ¿no lo buscaremos en oración en estos tiempos tan difíciles? ¿Puedes guardar un secreto? Sanar y respetar la ley. Lee Marcos 1:40 al 45. ¿Qué nos enseña esto acerca de Jesús, y de cómo se relacionó con los marginados de la sociedad? Jesús ayudaba o sanaba a todos cuantos vinieran a él sin importar su situación económica, física, social o moral. Es el caso del leproso. La lepra descrita en este pasaje, al igual que en todo el Antiguo Testamento, no se refiere solo a lo que conocemos hoy como la enfermedad de Hansen, o lepra auténtica. La terminología bíblica sería mejor traducida como temida enfermedad de la piel y podía incluir otras dolencias cutáneas. La lepra propiamente dicha, o mal de Hansen, pudo haber llegado al cercano Oriente alrededor del tercer siglo a.C. Por lo tanto, el leproso del que habla el pasaje en cuestión pudo haber tenido la enfermedad de Hansen, aunque no sabemos con certeza de qué dolencia sufría, solo que estaba enfermo. El leproso confía en que Jesús puede limpiarlo. Según Levítico 13, un leproso era ritualmente impuro y debía evitar el contacto con otras personas, ver Levítico 13:45-46. El leproso, asilado de todo contacto humano por su enfermedad, hincó sus rodillas ante Jesús suplicándole sanidad, Levítico 13:45, Marcos 1:40. Jesús pudo haberle dado más importancia a la letra de la ley ritual de Levítico 13 que al leproso. Sin embargo, su compasión lo llevó a mirar lo más importante de la ley. Algo que Jesús reclamó de los escribas y los fariseos cuando dijo, dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Mateo 23:23. Jesús toca al leproso y, por tanto, se vuelve inmundo. Pero, en vez de recibir la inmundicia del leproso, el leproso recibió la sanidad de Jesús. Sin embargo, Jesús es movido por la compasión y toca al hombre. Jesús se compadeció de él. Extendió su mano, lo tocó y le dijo, así lo quiero. Queda limpio. Marcos 1:41. Esta acción debería haber contaminado ritualmente a Jesús hasta el atardecer, cuando le habría sido requerido que se lavara, a fin de volver a ser ritualmente limpio, compara con Levítico 13:15. Pero Marcos tiene claro que la acción de Jesús de tocar al hombre enfermo limpió a este de su lepra. En consecuencia, Jesús no fue ritualmente contaminado por el hecho de tocarlo.
Al acudir a Jesús con nuestros pecados e inmundicias, Él no se apartará de nosotros. Nos dará perdón y sanidad, haciéndonos limpios como Él. Tras sanarle, dio 2 órdenes con doble propósito, Marcos 1:44. 1. Mostrarse a los sacerdotes, demostraba su respeto por la ley, y daba oportunidad a los sacerdotes para aceptarle como Mesías. 2. Callar. Impedía que los sacerdotes se predispusieran contra el leproso, y evitaba despertar en las multitudes la expectación mesiánica. Pero el leproso sanado parece no entender esto y, en desobediencia al mandato de Jesús, esparce la noticia por todas partes, lo que impide a Jesús entrar abiertamente en los poblados para realizar su ministerio. ¿Cómo podemos ser cuidadosos para no hacer cosas que obstaculicen la difusión del Evangelio, independientemente de cuán buenas sean nuestras intenciones? Es paradójico que a este leproso Jesús le haya exigido callar, y sin embargo nosotros que hemos sido sanados y llamados a hablar del amor de Dios, nos quedemos callados muchas veces. Es cierto que debemos ser prudentes en determinadas ocasiones, pero no puede ser que lleguemos a ser testigos silentes. No puede ser un secreto lo que Jesús ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Dios te bendiga.